Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer lo que serían los portatoallas o toalleros que están hechos a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor en diferentes colores y estaremos usando aproximadamente unos 50 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a partir desde la flor que ya les enseñé a hacer en otros videos. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace. Ahora vamos a tomar la flor, la volteamos por la parte de atrás donde tenemos la línea de cadenas. Es exactamente igual a la que hicimos para los pétalos. Colocamos la lana de color verde para hacer lo que serían las hojas. Hacemos el nudo. Retiramos el gancho y lo vamos a colocar donde está el inicio, la unión de las argollas. Apretamos muy bien y levantamos una cadena. Nos vamos a pasar al centro de la argolla y vamos a hacer un punto bajo. Ahora hacemos lazada y hacemos un punto alto. Sacamos la hebra, la estiramos un poco y hacemos un punto alto. Sacamos una vez y dos. Un segundo punto alto. Sacamos hebra, estiramos, pasamos por dos y cerramos. Ya tenemos lo que serían los dos puntos altos. Vamos a cortar estas hebras para que no molesten. Ahora vamos a hacer doble lazada. 1 y 2 y vamos a hacer dobles puntos altos. Nos pasamos aquí, sacamos hebra, estiramos, pasamos por 2, lazada, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el doble punto alto. Vamos a hacer un segundo, 1 y 2 vueltas en el gancho, sacamos hebra, estiramos, pasamos por 2, cerramos. Ya tenemos la mitad de lo que sería la hoja. Ahora vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas y vamos a cerrarla donde las iniciamos. En esta argolla que se ve metemos el gancho, sacamos la hebra y la deslizamos, la ajustamos un poco y ya nos quedó esta pequeña punta. Volvemos a hacer doble lazada ya que vamos a estar haciendo ahora los puntos hacia atrás. Sacamos, pasamos por 2, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primer doble punto alto. Ahora vamos por el segundo. Sacamos, pasamos, 1, 2 veces y cerramos. Ahora corresponden los dos puntos altos que será una sola lazada. Sacamos, pasamos y cerramos. Tomamos el siguiente, sacamos, pasamos una vez y cerramos. Ya tenemos completa lo que sería la hoja. Ahora vamos a hacer un punto bajo para cerrar. Corremos así las hebras para que sea fácil y ahí mismo hacemos el punto bajo. Ya cerramos esta primera. Ahora vamos a la siguiente argolla. Sacamos así, hacemos un punto bajo para iniciar. Ahora corresponden los puntos altos. Lazada, sacamos, pasamos una vez y cerramos. Ya tenemos el primero, el segundo punto alto y ahora vienen los dobles. 1, 2 vueltas en la aguja, sacamos, pasamos 2 veces y cerramos. Ya tenemos 1 y 2. Ahora corresponden lo que serían las 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos en esta forma, sacamos la hebra, deslizamos y completamos la hoja. Ahora corresponden 2 dobles puntos altos, luego 2 puntos altos solos y por último cerramos con el punto bajo y nos pasamos hacia la próxima argolla. Esto va a ser todo lo que vamos a estar haciendo hasta completar el total de 8 hojas. Ahora que ya completamos el último
así será como nos habrá quedado. Hacemos el punto deslizado y vamos a cortar la lana y hacer el nudo. Lo apretamos muy bien y podemos esconder la lana o hacer un segundo nudo. Reservamos esto y vamos a comenzar a hacer la argolla. Yo voy a estar usando un trozo de alambre de aproximadamente 12 centímetros de diámetro. Lo hacemos un círculo redondo y para cerrar esta parte voy a estar usando un trozo de cinta o tape en color blanco de papel. Solamente lo colocamos y lo unimos lo más que se pueda y lo enrollamos. Vamos a dar unas cuantas vueltas para que nos quede bien firme. Si ustedes no quieren hacerlo de esta forma, pueden comprar también las argollas que ya las venden listas. Una vez ya la tenemos terminada, vamos a tomar la lana de color rojo. En mi caso ustedes pueden usar la blanca o la que gusten. La vamos a colocar, la pasamos por debajo y la apretamos. Ahora vamos a ir forrando lo que sería toda la argolla con puntos bajos. Tomamos y cerramos. Sacamos la hebra por debajo, tomamos y cerramos. Así vamos a estar haciendo hasta tapar por completo toda la argolla. Yo le voy a estar colocando un total de 93 puntos. Debemos de contarlo para que las dos nos queden exactamente iguales. Ya que la hemos cubierto por completo, tenemos 93 puntos en total. Ahora vamos a comenzar a hacer la siguiente y última vuelta. Levantamos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas de altura y una de separación, serán 4. Hacemos lazada, saltamos 1 en la base y en el siguiente, este que está aquí, en el siguiente hacemos el punto alto, sacamos la hebra, la estiramos un poco y hacemos el punto alto. Nos quedó ese pequeño espacio o cuadro. Hacemos cadena de separación, saltamos 1 en la base, en el siguiente colocamos el gancho, sacamos, estiramos un poco y hacemos punto alto. Esto va a ser todo lo que vamos a estar haciendo hasta terminarnos todos los puntos, saltando 1 en la base, haciendo un punto alto separado por una cadena. Cuando lleguemos al final, cortamos la lana y hacemos el nudo. Ya que la tenemos completamente lista, así será como se verá. Ahora vamos a coserle lo que sería la flor en esta forma. Si gustan la pueden coser o si no también la pueden pegar con silicona caliente o coserla con hilo y aguja como ustedes gusten. Vamos a tomar y vamos a ver dónde es aproximadamente el centro. En esta forma yo voy a estar usando una aguja lanera y una hebra de lana y vamos a ir dando unas cuantas puntadas tomando la parte de atrás de la flor y la parte de la argolla hasta que la cosamos por completo. Debemos coserla entre 2 hojas hacia abajo para que nos queden 2 hacia los lados y las otras 2 hacia arriba para cuando coloquemos la argolla nos quede exactamente en el centro. Al terminar de coserla, así se verá y así por la parte de atrás. Ahora vamos a hacer la argolla. Para colgarlo, lo voy a estar haciendo en color blanco porque es la combinación que hemos estado usando en el set del baño. Vamos a tomar 2 dedos y vamos a envolver unas 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Metemos el gancho por dentro de los dedos, sacamos la hebra y hacemos lo que sería el nudo. Lo apretamos, retiramos nuestros dedos y comenzamos a forrar lo que serían las hebras. Sacamos en esta forma y hacemos un punto bajo, sacamos y punto bajo. Así vamos a hacer hasta cubrir por completo. No necesitan contarlo, solamente con que nos quede completamente cubiertas las hebras estará lista. Cuando terminemos, así será como nos habrá quedado. Ahora unimos con un punto deslizado y cortamos la lana, pero la vamos a cortar un poquito largo
para usarlo para coser aproximadamente unos 10 centímetros. Hacemos el nudo y ahora vamos a coserlo. Nos podemos ayudar con el gancho, puede ser con una aguja o con una aguja lanera. Lo vamos a colocar en el centro. Aquí tenemos 2 hacia abajo, 2 a cada lado y las 2 que van hacia arriba justo en el centro. Vamos a coserlo. Lo ponemos en esta forma y ya solamente nos queda pasar en esta parte la hebra hacia el frente y la pasamos por la argolla hacia atrás. Así vamos a estar haciendo unas cuantas veces. Metemos el gancho, pasamos la hebra hacia el frente y luego lo pasamos por la argolla y lo volvemos a llevar hacia atrás. Cuando esté lo suficientemente firme, cortamos lo que sería la lana. Una vez listos, así será como nos habrán quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.